El tema que hoy vamos a ver es otro que tampoco es parecido con la realidad. No tiene nada que ver con nosotros. Acerca del perdón, perdonar. ¿Qué significa para, no sé, alguien que me diga qué es perdonar? ¿Qué entiende por perdonar? Perdonar es simplemente una decisión. Yo tengo que decidir si quiero o no perdonar, empezando por ahí. ¿Una elección? Una decisión. Una decisión. ¿Qué dice? Recordar sin dolor. Perdonar es recordar sin dolor. Nos dice la Real Academia de la Lengua que perdonar es redimir una falta. Nos dice la Biblia que la palabra perdonar viene viene una palabra griega que significa dejar pasar. Perdón, dejar pasar, es decir, como cuando una persona deja de exigir que se le pague una deuda. Alguien que me ayude por favor a leer Lucas 11:4. Perdonar significa disculpar a alguien, ¿no es cierto? Alguien que nos ha ofendido, no tener en cuenta lo que nos ha hecho. Eso es fácil, ¿no es cierto? Sí. Facilísimo. Fácil. Yo creo que todos perdonamos, todos los que estamos acá estamos en capacidad de perdonar, súper fácil. Dice, perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho mal. No nos ponga a la tentación. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. Entonces decimos esta frase en el Padre Nuestro. ¿Y cada cuánto rezamos nosotros el Padre Nuestro? Todos los días. Y sí hemos logrado perdonar, porque si todos los días lo decimos, tiene que ser que ya no nos afecta nada. O lo decimos porque repetimos ahí como unos loritos. Como loritos. ¿Hay otra versión que diga otra cosa de Lucas 11:4? ¿La misma? Acá dice no nos expongan. ¿Cómo? No, acá dice el hombre no nos expongas a la tentación. No nos expongas a la tentación. No, pero solo 11:4. Mateo 6:12. Yo tengo acá una versión que dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Otra versión. Rápido. No, estamos dormidos. Vamos a tener que hacer primero alabanza. Mateo 6. Mateo 6:12. Perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. El mal que hemos hecho. Y cuando en esta versión nos habla de deudas, ¿será que estamos hablando de las deudas que tenemos con los bancos o económicas? No está hablando de nuestras faltas. No son deudas financieras, ¿no es cierto? Sino faltas Es la deuda de amor al prójimo. Son deudas del alma, del espíritu, de amor al prójimo. Eso es lo que nos dice Jesús. Le dijo Jesús al Padre en esa hermosa oración que es el Padre Nuestro. Los sentimientos de culpa deben ser perdonados, liberados del alma, que vengan desde el corazón, que se hagan de verdad con amor, como nos estábamos escuchando ahora. De lo contrario, nada va a tener sentido. Esa palabra de perdón que digamos, si no es de corazón, especialmente con nuestro prójimo, ¿verdad? Mucho más si es el perdón que le pedimos a Dios, porque contra Él pecamos, ¿no? A veces, o todos los días. Casi todos los días pecamos contra Dios. Y contra nuestro prójimo, Todos los días. igual. Entonces, si vemos el significado en la Biblia de la palabra perdonar es dejar pasar, es cuando dejamos de exigir que nos paguen.
Es cuando nosotros damos algo sin esperar nada a cambio. Y eso es lo que tenemos que hacer, o lo que el Señor nos pide que hagamos cuando perdonamos. Que no exijamos nada a cambio, que sea porque nosotros lo queremos y porque nosotros estamos deseando tener esa paz, esa tranquilidad. No porque estoy esperando que si perdono a entonces Dios va a tener, o esperando algo a cambio. Mateo 18, 21, 35. 18, 21, 35. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Con esto Jesús, ¿qué está queriéndonos decir? Que siempre debemos perdonar, ¿verdad? Que no importa cuántas veces nos hayan ofendido, nos hayan herido, que no llevemos la cuenta, sino que siempre perdonemos. No, es que hasta hoy justamente estábamos estaba dictando un prematrimonial y la chica pues vive ya en unión libre y decidieron acudir al sacramento del matrimonio, y ella empezaron a recordar algo que les pasó en diciembre, y esta niña se fue transformando y empezó a abrirle los ojos y a gritarlo hasta que terminó llorando. Yo ese man no me caso. Pues la verdad yo les dije que tenían que revisar muy bien, porque si ella no ha sido capaz de perdonar, yo les decía eso, sí, usted está recordando con mucho dolor, con rencor, y es la persona con la que se va a casar. Entonces dentro de 20 años yo me la imagino todavía usted diciéndole a su esposo: es que se acuerda que hace 20 años usted me hizo esto, y otra vez llorando. Como la propaganda. Y lamentablemente nos pasa eso. Y dicen los hombres que las mujeres tenemos memoria de elefante, que nos acordamos después de muchos años de lo que hicieron y lo que pasó hace mucho. No estamos perdonando. Entonces es algo que tenemos que ser muy conscientes. Tenemos que perdonar de corazón y perdonar. Pero ahí no es todo el cuento de perdonar. Porque yo siempre tengo algo claro, y lo que yo he entendido aquí es que si yo quiero perdonar, primero tengo que perdonarme a mí mismo. Porque yo digo, no, yo te perdono y por tanto te estoy echando toda la generación a alguien por haber. Entonces no está siendo sincero, ¿no? Pero es que eso es lo que hace todo el mundo. Bueno, ya vamos para allá. Gracias. Diga, por favor, David. Sí. Ya sigue la palabra del funcionario. Sí, empiece, por favor. Por esto, el reino de Dios es como un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía para que quedara pagada la deuda. Perdón. Entonces vamos a asumir que ese rey es Dios. Ese rey está representando a Dios. Y ese esclavo que debe todo ese dinero somos nosotros. ¿Listo? El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó: Señor, tenga paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir aquel funcionario... Hasta ahí, por favor. Resulta que en esa época un talento, que es la moneda que ellos hablan allí, un talento era el salario que un hombre ganaba en un año. Allí dice cuánto le estaba debiendo. Muchos millones. Muchos, ¿no es cierto? Necesitaría muchísimos años para pagarle. Y aún así, ¿qué hizo el rey? Le perdonó la deuda. Porque sabía que este esclavo no le iban a alcanzar los días para pagarle. Cuando nosotros pecamos, tenemos una deuda muy grande con Dios. Cualquier pecado. Es que yo no peco, porque es que yo ni robo ni mato, entonces yo no peco. Y yo siempre he dicho, pero me encanta un chisme.
ay, me fascina, están hablando de un chisme, ahí estoy yo, pero yo no peco. Cualquier pecado que nosotros cometamos con Dios, así nosotros digamos que es pequeñito, como el dicho de las mentiras piadosas, eso no existe, no nos digamos mentiras. Entonces, así cualquier pecado que nosotros cometamos es una deuda muy grande que nosotros adquirimos con Dios, una que no podemos pagar aunque nos parezca que es insignificante. Este rey perdonó la deuda del esclavo y fue limpiado. Asimismo, nosotros, cada vez que acudimos ante Dios a pedirle perdón por nuestros pecados, nos limpiamos. Por eso es la importancia de la sinceridad que nosotros, con el corazón que lo estemos haciendo, ¿sí? Porque es que una cosa es pedirle perdón a una persona y hacerlo de modo sarcástico o ser hipócrita, pero cuando se trata de Dios, nada de eso vale. Nosotros ante Dios somos transparentes porque Él nos conoce mejor que nadie. Ante Él no podemos ir a decir, sí, Dios mío, perdóname, pero por dentro estar pensando otra cosa. Él nos conoce, Él sabe qué es lo que estamos pensando y sintiendo. Entonces hay una diferencia en lo que estaba diciendo Mauricio ahora. Entonces, volvemos con el rey. Sigue, David, por favor. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a ahogarlo diciéndole, págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey mandó a llamar y le dijo, malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste. Pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió, así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Palabra. Señor. Misericordias, estamos en el año de la misericordia, y el rey tuvo misericordia con ese siervo que le debía. ¿Pero qué hizo él? ¿Tuvo misericordia con su hermano? No. Por el contrario, lo metió en prisión. Por eso es que al final el Señor nos dice, así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonas de corazón a cada uno a su hermano. ¿Ve lo que nos espera, Mauricio, si no perdonamos de corazón? Nuestro Padre Celestial todo lo ve, y cuando nosotros de corazón no estamos obrando, no estamos perdonando, después tendremos que rendirle cuentas a nuestro Padre Celestial. Porque es que cuando no estamos dispuestos a perdonar y a obedecer los mandamientos de Dios, nosotros mismos nos estamos engañando. Nosotros mismos estamos enlazándonos a la culpa, al odio, y somos incapaces de perdonarnos a nosotros mismos. Yo una preguntita, mira. A mí me ha pasado, por ejemplo, que de corazón he perdonado a esa persona, pero esa persona no acepta el perdón, o sea, al contrario, me dice, ay, tú eres, bueno, y yo, bueno, te estoy pidiendo perdón y de corazón, sí, quiero que ya todo esto, y ella como que no, entonces ahí, ¿qué? ¿Quién está obrando mal? ¿O quién está haciendo lo correcto? El que pide perdón. Pues, claro. El otro pues verá si perdón. Pero es que eso lo vamos a estar viendo aquí en la charla, en la predicación. Eso va a depender también del corazón que tenga la otra persona. Que Cristo viva en nuestro corazón nos hace perdonar y aceptar el perdón de los demás. Pero si la otra persona no conoce a Cristo o no la tiene en su corazón, va a ser muy difícil
que acepte ese perdón que Daisy le brinda. Entonces, es que tengamos a Cristo, y para nosotros tanto perdonar como aceptar el perdón de otras personas necesitamos cambiar nuestra vida y tener a Cristo y vivir conforme Cristo nos manda. Es posible que a esa persona le falte amor, conocer a Cristo, conocer qué es lo que Él nos ha dejado. O sencilla, señora. Es importante que tengamos en cuenta que no importa si la otra persona acepte o no el perdón, si tiene o no a Cristo, pero yo tengo que pedir perdón. Yo tengo siempre que ser consciente de que si cometí un error, una falta, tengo que pedir perdón. No pensar, es que la otra persona sí me recibió. No, siempre tengo yo que hacer lo correcto, estar pero dispuesta. ahí hay otro punto, que sí, yo puedo pedir perdón para yo quedar tranquila. Pero debe haber también un propósito de enmienda, porque de nada sirve que haya un perdón de palabra si yo la sigo embarrando y un propósito de no volver a pecar. A mí me piden perdón y yo tengo que perdonar, eso es inevitable, yo tengo que hacerlo y yo quedo tranquila, pero es que el propósito de enmienda no va en mí sino en el que pide perdón. Así es. Sí, no volver y de eso se trata el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Acudir a Dios a pedir perdón, pero también con el firme propósito de no volver a hacer lo mismo. Es a lo que se refiere, ¿verdad? Sí, es que si no hay propósito de enmienda, y sí, uno tiene que perdonar, pero es que uno muchas veces se las duele que no hay propósito de enmienda y le sigue, y obviamente 70 veces 7, pues sí, uno sigue perdonando. Pero es importante, si se puede, hacerle ver a la otra persona que debe tener un propósito de enmienda sin juzgar, porque si no, pues el perdón no le sirve absolutamente para nada, porque ante mí queda bien, pero es que no soy yo, es Dios el que la está mirando si está haciendo su propósito o no, si está pidiendo perdón de corazón o no. Tenemos que pedirle a la Virgen María la virtud de la humildad, porque si la otra persona no quiere aceptar y no dice, yo tengo que orar por la otra persona, no cerrarme ahí, sino sí, porque se coge como un rezar por huevo. la... Yo la amarré, perdón. Ya. Y vuelve y cae, y vuelve y lo hace. O sea, es una bobada. Eso no... Síguelo perdonando. Sí, eso nos dice Jesús. 70 veces 7. Si uno no le hace ver al otro, pues la sigue. Es que ese perdón va más allá. Dice, hay que amar a nuestros enemigos. Es que no nos podemos quedar si yo la perdono y listo, no. A eso iba. La persona que está perdonando le ha quedado un resentimiento en su corazón, un odio a la persona. Pero si yo, así como dice aquí nuestra hermana, hace ese acto de contrición de verdaderamente de perdonar a esa persona, hay que llegar hasta amarla. Es que el perdón sincero se basa en el amor, ¿sí? Ya que el amor nos lleva cuenta del daño. Entonces no vamos a estar contando, es que ya le perdoné una vez, le perdoné 2 veces, la perdoné 3 veces, ¿sí? Porque el perdón se basa en el amor sincero. Nos dice 1 Corintios 13, 4, 5. Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido ni orgulloso, ni grosero ni egoísta, es no enojarse ni guardar rencor. 1 Corintios 1 Corintios 13, 4, 5. El perdón es la puerta a la reconciliación en cualquier relación, llámese padres, hijos, hermanos entre sí, esposos entre sí. Y es el paso previo para poder amarnos los unos a los otros. No se puede amar sin perdonar. ¿Cómo voy a amar a una persona si no la he perdonado? Voy a tener ese rencor ahí, nunca voy a poder amarla. El objetivo de la vida es el amor, ¿no es cierto? Es el mandamiento que nos da Dios, amarnos los unos a los otros. Y el Señor nos enseña en Lucas 6:37, nos dice, perdonen y serán perdonados. Dios no nos va a perdonar si nosotros no perdonamos. Por eso, perdonemos primero, como decían acá, así la otra persona lo acepte o no lo acepte.
pidamos perdón y perdonemos. Por eso dice que ¿Se ha medido? ¿A qué medida se las medido? Exacto. Y a diario vamos a encontrar circunstancias en las cuales vamos a tener que pedir perdón o vamos a tener que perdonar. Eso va a ser nuestro pan de cada día. Y cuanto antes nosotros aprendamos a perdonar y a pedir perdón, más fácil nos vamos a acostumbrar. Porque todos los días tenemos que estar enfrentándonos a esa circunstancia. Pero esto solo va a ser posible en las personas de corazón misericordioso que hayan aprendido de nuestro Señor Jesús a tener ese corazón misericordioso. ¿Qué nos dice Mateo 5:23? Nos dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué nos dice allí el evangelista? Que si nuestro hermano tiene algo contra nosotros y no hacemos las paces con él, no podemos venir a presentar la ofrenda, porque sabe ese rencor y esa rabia y esa amargura que tenemos en nuestro corazón o en el corazón de mi hermano. Entonces, primero hay que hacer las paces con él si queremos venir a ofrendar ante el altar del Señor. Si mi hermano no me busca para pedirme el perdón, pues yo voy y lo busco. ¿Qué tiene? Eso se llama humildad. Si algo sucede y con mi compañero de trabajo, yo sé que mi compañero de trabajo estaba diciendo cosas a mi espalda, yo lo perdono. Ven, yo te perdono por lo que estás haciendo, pero voy a estar yo en disposición de poder ofrendar en el altar del Señor. Además que también eso me va a generar paz a mí misma. Hace poco a alguien que conozco le decían, tiene que buscar a su papá y decirle que lo perdona, porque el papá nunca había estado con él, ni lo había ayudado a educar. Tiene que buscar a su papá y decirle que lo perdona. Y claro, pues la persona como que, pero yo ¿por qué voy a buscarlo si él es el que no va? Y creo que de pronto a la misma Jenny le ha sucedido con el testimonio. No, pero no es usted. Directo al corazón. Es eso. ¿Y qué hizo Jenny? ¿Perdonó a su papá? Sí, y le pedí a Dios que ese encuentro fuera... Yo soy muy llorona, entonces antes en la novena lloraba todos los días por rabia, por alegría, por tristeza, por dolor, y ese día no hubo ni siquiera pues un poquito de alegría, pero no hubo ningún reproche, ni pregunta, usted sí buscó, no buscó, por qué hizo, no hizo nada. Bendito sea Dios, fue un encuentro lleno. ¿Y sintió paz? Sí, claro, y es una historia muy bonita y yo la tengo muy reciente, y la voy a tener toda la vida en mi corazón. Y el día salí a coger el bus, y a donde me bajaba yo iba caminando, pues porque tenía que coger otro bus, y yo sentía que no pisaba el suelo. Yo caminaba así otra vez, iba livianita, yo no sé cuánto peso me quité de encima, obviamente peso espiritual, ¿no? Entonces empecemos todos a perdonar para que perdamos peso. Los internos livianos. Eso es espiritual. Es más fácil que puede haber. Pero es literal, es un descanso, es una paz, es una tranquilidad que solo Dios. Y como decía Manuel, pero si no hay amor, no hay perdón. Y eso solo los que han empezado un caminar y a conocer a Cristo pueden entenderlo. Por eso es tan importante que nosotros seamos testimonio con todas las personas que están a nuestro alrededor, para que esas personas también vivan esa dicha y ese gozo que nosotros, los que estamos aquí, ya hemos empezado a vivir, que es vivir
tener a Cristo en nuestro corazón, para que así venzamos todos los enemigos del amor. Hay muchos enemigos del amor, muchísimos, y nos lo dice Gálatas 5:19. Perdón, ¿iba a decir algo? Sí, que yo tuve también una experiencia así de que no perdonaba a una persona que tuve en el trabajo, y eso me llevó a odiarla, a sentirle fastidio, y esa misma situación se me volvió enfermedad, me enfermé, la artritis precisamente por eso. Definitivamente eso es cierto. Eso ayuda a cargarse de ver cosas hasta de enfermedades. De enfermedades. Y después de que salí de ahí, yo fui a la casa de ella, me enteré que la habían operado, y eso fue un alivio tan bonito, ir a visitar, llevarle unas manzanas y todo eso, abrazarla. Y usted se sanó. Y yo me exactamente. Así es, amén, así es. Son cargas que se da el chato. No, y es que se enferma es la persona que siente ese rencor, nadie más. La otra persona, de pronto ni cuenta se da. Y sigue su vida normal, pero uno se va enfermando y se va cargando y se va llenando de cosas. Hoy la señora que les cuento del prematrimonial decía que justamente a raíz de eso que sucedió con el futuro esposo, empezó a tener problemas con los riñones. Entonces, y es la persona con la que se va a casar, señora. Y de hecho en Eclesiástico dice, perdona las ofensas a tu prójimo y Dios perdonará tus pecados cuando se lo pidas. Si uno guarda rencor a su prójimo, ¿cómo querrá que Dios le dé a él la salud? Amén. Es literal. Eclesiástico 28, 2 y 3. A mí nuestro Señor me reveló en esta bonita experiencia de vida que yo tendría al principio que haberle entregado ese dolor a nuestro Señor, pero como no le entregué ese dolor porque no conocía o por una u otra cosa, ese dolor se vuelve rabia, resentimiento, odio, y eso se pega al corazón como una costra. Eso enferma, eso es dañino, eso es lo que pesa. Y fuera de eso nuestro Señor no puede durar así en un corazón, ¿no? No puede entrar, uno no le permite. Entonces tiene uno que, pues yo vine aquí a la comunidad por dos cosas distintas y eso nunca se me pasó ni por el corazón ni por la cabeza, nunca en la vida. Y eso es pura misericordia y obra de Dios, porque yo sola no hubiera podido ni siquiera dar el primer paso, ni aceptar una llamada, nada. Eso es pura obra de Dios. Obviamente la disposición de venir, ir a la santidad. Me está reafirmando lo que yo acabo de decirles. Solamente cuando nosotros hemos empezado una transformación desde nuestro interior, en nuestro corazón, gracias a la presencia de Cristo en nosotros, donde empezamos nosotros a vencer todos esos obstáculos que quieren eliminar el mal, el amor, perdón, el amor lo quieren atacar por todo lado. Entonces, mientras nosotros no tengamos esa disposición y empecemos a transformar nuestra vida desde adentro, desde nuestro corazón, desde nuestra alma, no vamos a poder llegar a pedir, a brindar perdón o a pedir perdón si es que hemos cometido alguna falta. Justamente, si nosotros, en Gálatas, el que lo quiera consultar, Gálatas 5:19, allí Pablo nos hace un relato de cuáles son esas acechanzas al amor que hacen que nosotros nos alejemos de Cristo, porque los aceptamos, porque los empezamos. Habla, por ejemplo, celos, iras, contiendas, adulterio, fornicación, envidias, homicidios, orgías, muchas cosas de estas que hacen que no podamos estar en paz con Dios, ni sentir amor para poder perdonar. Pero si por el contrario nosotros cambiamos nuestra actitud, nuestro espíritu empieza a fortalecerse con Cristo Jesús, empezamos a vivir sentimientos como el gozo, como la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, los frutos del Espíritu. ¿Vamos a cambiar o no vamos a? ¿Podemos pedir, brindar perdón? ¿Podemos pedir perdón? Sí, se puede. Claro que sí. Incluso lo que tú estás diciendo hoy viene muy amarrado a la charla de hace 8 días al seminario de no juzgar, porque para poder primero no juzgar debo tener a Dios en el corazón.
Y para perdonar, debo dejarlo actuar en mí. Porque pedir perdón es entregar el corazón en las manos del otro y decirle, me perdonas, aquí estoy yo. Prácticamente quien es orgulloso dice rebajarse a lo máximo, sí, eso es pedir perdón. Y el que nos enseñó a perdonar siempre fue Jesús, incluso en la cruz. Él nos dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cada vez que nosotros pecamos delante del Padre está diciendo, perdónalo, no sabe lo que hace. Pero Él también quiere que nosotros actuemos así y que reconozcamos en el otro que también es un ser humano tan limitado como yo, que tiene defectos y también muchas virtudes. Así es. Entonces, cuando un hermano nos ofende o nos hace daño, tenemos que tratarlos con mansedumbre y sobrellevar esas cargas como hermanos de una misma iglesia. Yo les voy a contar un testimonio con el perdón de mi esposo. Es vergonzoso para mí, pero me parece un excelente testimonio. Nosotros vivimos en unión libre 18 años y en algún momento yo me dejé tentar y empecé a serle infiel. En ese momento yo decidí que no quería seguir viviendo con él. Y vendimos todo, nos separamos y cada uno por su lado. Cuando yo me enfermé hace casi 2 años, él me llamaba y yo, bueno, él dice que es porque yo no quería hablar con él, no, era que mi enfermedad no me daban ganas de hablar con nadie, menos con él. Entonces, él me llamaba y yo no le contestaba las llamadas. Ya cuando yo estaba salí de la clínica, en algún momento yo necesité que me recogieran porque pues mi situación de salud era precaria, y en la primera persona que yo pensé fue en él, y lo llamé y le dije, necesito que por favor me recoja en la clínica, y me dijo, ya voy por usted. Y efectivamente llegó a recogerme. Ese día cuando él me llevaba para el apartamento, yo lloraba y le decía, Dios mío, ¿qué hice? Yo lastimé a un hombre que es un buen hombre, es un hombre de Dios, es un hombre que no merece todo el dolor que yo le hice pasar. Dios mío, y yo lloraba y lloraba. Cuando llegamos al apartamento yo le dije, perdóneme porque yo sé que yo fui egoísta, perdóneme porque yo sé que yo no me importó lo que usted sentía, sino lo que yo estaba sintiendo y lo que yo quería. Perdóneme por todo lo que le hice. Y él me dijo, yo no tengo nada que perdonarle. Esta es la hora que nosotros nos casamos, y esta es la hora que él ni por equivocación me pregunta por qué lo hizo, con quién lo hizo, qué pasó, nada. Entonces, para mí ese es un ejemplo del perdón de corazón, porque yo no puedo decir que él me ha recriminado en algún momento. Entonces sí se puede, pero por lo mismo, porque hay amor, porque se está haciendo desde adentro. Y lo digo que es vergonzoso porque pues imagínense, fui yo la que le falló. Entonces, eso es el perdón con el hermano. Vamos a leer en Mateo 5:38. Dice, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistas al que te haga algún mal. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te demanda y te quiere quitar la camisa, déjale que se lleve también tu capa. Si te obligan a llevar carga 1 milla, llévala 2. A cualquiera que te pida algo, dáselo, y no le vuelvas la espalda al que te pida prestado. ¿Somos capaces de hacer eso? ¿Seríamos capaces de perdonar una infidelidad de nuestra pareja y no volver a recordarlo? Si hay amor, sí. Sí, yo no lo puedo. O uno lo recuerda, pero ya no de verdad con dolor y con ira. Seríamos... De pronto que uno tenga que dar testimonio, uno lo recuerda, o bueno, lo recuerda, pero ya sin dolor, sin ira. Pues lo digo porque a mí me pasó. Sí, yo lo recuerdo, pero ya no. ¿Seríamos capaces de poner la otra mejilla? Y eso de verdad es tener a Dios en el corazón, porque la primera vez yo le dije, lárguese, o sea, no, nada de Dios. La segunda vez ya tenía a Dios en mi corazón y ya fue diferente.
y pude llevar las cosas. Le da la respuesta a lo que estaba diciendo. Sí, claro. Podemos poner la otra mejilla. Sí. De pronto, no sé, algún momento llega y ya no da uno más abajo, no puedo más. Sí. Pero es eso, es la enmienda. ¿Qué tal yo en ese momento volver a hacer lo mismo? ¿Qué me diría? Seguramente se iría, cogería sus cositas y se va. No, es que en todo sentido uno le dan y no, pero no quiere decir que uno tenga que aguantar toda la vida. Porque es que tampoco depende también en qué situación, ¿no? Porque que yo perdone, no quiere que yo perdone a mi amiga que me hizo X o Y, yo tenga que ser la mejor amiga de ella, pues tampoco. Yo la puedo perdonar, pero no tengo por qué ser amiga íntima de ella. Porque ahí estamos convenciendo. No, pero es que me refiero, depende, por eso digo depende de la situación. Porque si yo no depende. Claro, yo puedo perdonar a aquel que ultrajó y maltrató y hirió y todo, pero yo no tengo por qué seguir soportando esa golpería. Nos dice Lucas 17:3-4. Estoy viendo, por decir algo, a mi hija que está siendo maltratada, que está haciendo todo este tiempo. Sí, yo puedo perdonarla, si necesita mi ayuda se la doy y todo, pero no tengo por qué seguir permitiendo que eso pase. Nos dice Lucas 17:3-4. Tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, pero si cambia de actitud, perdónalo. Aunque peque contra ti 7 veces en un día, si 7 veces viene a decirte, no lo volveré a hacer, debes perdonarlo. Ahí está. ¿Somos capaces? Yo creo que los que estamos aquí, por lo menos, ya somos capaces, ¿cierto? Porque ya tenemos a Cristo en el corazón y sabemos lo que Él nos fortalece. Y si no tenemos la fortaleza, se la pedimos, le decimos que a través del Espíritu Santo nos ayude. No es fácil. Imaginémonos a Cristo, nuestro Señor en la cruz, toda esa manada de sinvergüenzas allá, clávenlo, péguenlo, masacrenlo, y que Él responde Él. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ah? Y es que Él también nos recomienda que hay que amar al enemigo, que es lo que más nos dificulta, ¿no? Como ser más difícil. Es que nosotros ni siquiera deberíamos tener enemigos, ¿no? Deberíamos amar a todos porque a eso nos manda. A ellos más porque es el festival que más se siente el esfuerzo. Entonces, ese es el perdón hacia el hermano. Hay otro perdón que es un regalo que nos ha dejado Dios, nos dio Jesús, que es el sacramento de la reconciliación. Es uno de los más bellos regalos que Jesús en su abundante amor y misericordia estableció. Hemos visto mucha misericordia, ¿no es cierto?, a través de todos estos actos. Jesús nos muestra su misericordia. Jesús en su abundante amor y misericordia estableció el sacramento de la confesión o la reconciliación o la penitencia. Tomás, en cualquiera de los 3 nombres los encontramos. Para que nosotros como pecadores tuviéramos la posibilidad de obtener el perdón de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios y con la Iglesia. Ese sacramento nos lava, nos limpia y nos renueva en Cristo. Nos dice Juan 20, 21, 23. Jesús les dijo nuevamente, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Ese es el fundamento por el cual nosotros debemos acudir al sacramento de la confesión. Yo sé que hemos escuchado muchísimo que dicen, ay, pero yo que me voy a confesar con uno que es más pecador que yo, o yo que me voy a confesar con un sacerdote. Yo me confieso conmigo mismo, con Dios, solita. ¿No han escuchado eso? Más que todos los hermanos equivocados. Los hermanos equivocados. Si no es que lo dicen. Sí, porque es que ellos sí nos critican mucho a nosotros. Porque dice yo te perdono. Entonces está raro.
Pero es que en este caso es importante, así como uno brinda el perdón y a uno le ofrecen el perdón, también para uno mismo recibir la absolución de parte del sacerdote es recibir paz. Entonces qué rico de pronto ante el sacerdote y decirle de verdad, corazón, perdónenme, porque yo sé que Dios está presente en usted, pero con el compromiso de cambio. Y que sí, nos juzgas bastante porque siempre hay un pecadito que tendemos a ser muy repetitivo, pero no por eso no debemos de acercarnos, al contrario, es cuando más necesitamos estar cerca del sacramento para fortalecernos. Ese es uno de las razones por las cuales debemos confesarnos, justamente, por qué significa el sacerdote, quién es el sacerdote. Cuando acá leemos que Jesús los envió a perdonar los pecados, ¿a quiénes envió? A los apóstoles, ¿verdad? Entonces Jesús le dio a los apóstoles el poder de perdonar los pecados, y desde ese momento ellos fueron los primeros sacerdotes. Desde ese momento entonces es que hemos venido acudiendo a ellos, porque es que Jesús mismo fue el que les invistió ese poder de perdonar pecados. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar, les dijo Jesús. Entonces ellos son las personas que tienen ese poder para hacer eso. No son ni los árboles, no son ni yo misma, porque yo no soy sacerdote. Entonces cuando ustedes quieran que Dios borre los pecados, acudan al sacerdote. Es interesante ver que Jesús vinculó la confesión con la resurrección, ¿cierto? La victoria sobre la muerte y el pecado. Lo vinculó con el Espíritu Santo, porque les dijo: reciban el Espíritu Santo, que es necesario para poder actuar en todo momento. Así sea para hacer una oración, necesitamos Espíritu Santo. Y lo vinculó con los apóstoles. Entonces el Espíritu Santo va a actuar a través de esos apóstoles para realizar en las almas la victoria de Cristo sobre el pecado. Eso es lo que hacen los sacerdotes, actuar sobre el pecado. Otra razón por la cual nos debemos confesar, la Sagrada Escritura nos dice en Santiago 5:16: confiesen mutuamente sus pecados. Quiere decir que Dios es quien perdona y tiene el poder para establecer los medios para otorgar ese perdón. ¿Lo hace a través de quién? Del sacerdote. Como decía Manuel, entonces yo voy: Dios mío, perdóname porque es que hoy hablé mal de Viviana. Pero es que Viviana se lo gana, porque es que llega haciendo mala cara, pues como no quiere. Sí. Está Viviana haciendo mala cara. Entonces, eso es lo que nos sucede cuando nos confesamos con nosotros mismos, nos empezamos a justificar. Y el Señor nos mandó a que nos confesáramos mutuamente los pecados. Otra razón por la cual debemos confesarnos, porque en la confesión nos vamos a encontrar con Cristo. Nuestra hermana lo decía. Los sacramentos fueron instituidos por el mismo Jesús para darnos la gracia santificante. Es por eso que desde que nos bautizamos, nosotros empezamos un caminar en fe donde recibimos gracia santificante a través de esos sacramentos. Nos vamos a confesar con Jesús. El sacerdote es su representante, porque él también en el sacramento ¿cómo se llama ese sacramento? ¿De los sacerdotes? Orden sacerdotal. En la orden sacerdotal es quien va a empezar a actuar en nombre de Cristo en todos los momentos en la iglesia. Cuando nosotros nos confesamos, no es el sacerdote el que está ahí confesándonos, es Cristo. Lo mismo que cuando el sacerdote en la misa consagra el pan, no es el sacerdote, es Cristo. Lo mismo que cuando los niños son bautizados, no es el sacerdote, es Cristo. Entonces, el sacerdote solo va a prestar sus oídos y su voz para ayudarlos. Otra razón para confesarnos
En la confesión nos reconciliamos con la iglesia. Porque cuando nosotros pecamos, no solamente ofendemos a Dios, también vamos a ofender a toda una comunidad que es la iglesia. El pecado tiene dos dimensiones, una vertical hacia Dios y una horizontal hacia todos nuestros hermanos. Y si yo cometo un pecado muy puntual contra alguien, entonces también estoy reconciliándome con esa persona. Así yo no tenga el valor de ir a decir, Viviana, qué pena es que yo hoy estaba hablando mal de usted. Pero como lo estoy haciendo a través del sacerdote, él me está reconciliando con Viviana, me está reconciliando con los otros miembros de la iglesia y me está reconciliando con Dios. Pero más hermoso sería, después de esa confesión, ir a pedirle perdón a Viviana. Viviana, perdón. Porque es que ahí es donde está la gracia del sacramento. Eso es lo difícil. No tengo nada que perder. Yo sé vivir, es un ejemplo. Una cosita, Viviana, quería decir en cuanto a la cuestión de la conversión. Hay un testimonio del ingeniero Jesús, ¿tú lo has visto? ¿Alguno? ¿De quién? Del ingeniero Jesús, de Juanirilla. Es que era un muchacho que era muy ateo, Gracias a Dios. y, sí, y resulta que él contra los sacerdotes tenía un odio pero tenaz. Y él una vez se metió a un recinto y se drogó como con dos prostitutas. Y ahí el Señor se le presentó a él, dentro de esa, como dice, tan tenaz. Y Jesús le dijo, bueno, ¿usted qué es lo que está haciendo? Y lo llamó y hoy en día es un gran predicador de la palabra. Pero él decía que no solamente cualquier sacerdote se puede uno confesar, independientemente de que uno consiga, porque todos son ungidos de Dios. Ellos están en la capacidad porque, como su merced dice, Jesús está ahí. Porque es que uno a veces dice, no es que el sacerdote me gusta contar sacerdote, no. Y él dice, yo sea el sacerdote más pecador, yo me le arrodillo y me le confieso a él. Es la recomendación que él da. Así es. Además es un acto de humildad. Sí, exacto. Además, ¿quiénes somos nosotros para juzgar si el sacerdote es pecador o no? No esperemos a que esté una mujer con dos hombres o un hombre con dos mujeres para que Dios nos hable. No, miren, todo eso no sirve. Tenemos que tener la disposición. Tenemos que tener la disposición. También nos debemos confesar porque necesitamos vivir en estado de gracia. Nosotros no sabemos cuándo nos vayamos a morir. Y si nos coge, si nos morimos sin habernos confesado, grave. ¿Para dónde nos vamos? ¿Para dónde nos vamos, Manuel, si nos morimos? Nos vamos para la paila, dice Manuel. Para una de las bailas. Entonces tenemos que vivir en estado de gracia. Es lo menos que merece Jesús después de todo lo que hizo por nosotros en la cruz, ¿no es cierto? Además, si queremos comulgar, tenemos que estar en gracia, porque no podemos comulgar sin habernos confesado y tener pecados como nos dice la 1 de Corintios, quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. ¿Qué capítulo? 1 de Corintios 11, me gusta más esta versión. 1 de Corintios 11, 27, 28. Nos dice, así pues, cualquiera que come el pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Hay motivos para no confesarse, ahorita les decía uno. Es que ese sacerdote es más pecador que yo. Recordemos que es Cristo quien está actuando allí. ¿Quién es el cura para perdonar los pecados? Es el ungido de Dios. Es el ungido Nada de más y Dios. nada menos. Yo me confieso directamente con Dios sin intermediarios. Lo que yo les decía ahora, sí, pero entonces yo empiezo a justificarme. Entonces no estoy como haciendo la tarea bien hecha. Otro que dicen, me da pena. Pero para hacerlo no. Yo siempre digo que eso, dice Manuel, como para cometer los pecados no me da pena.
siempre me confieso de lo mismo, o quiere decir entonces que estoy cometiéndolo, no estoy teniendo enmienda, porque si siempre me confieso de lo mismo quiere decir que vuelvo a cometer el mismo pecado, entonces no estoy cometiendo enmienda. Que si el cura va a pensar mal de mí. Mire, hay algo que yo he encontrado en las confesiones de ahora, a diferencia de antes, y es que el sacerdote nos está siendo esa persona que da una guía. Ellos se están convirtiendo en esa guía, entonces ellos empiezan a dar consejos. Mire, ¿por qué no hace esto? ¿Qué pasa si esto? ¿Sí? Y de pronto uno está necesitando de eso en ese momento, ¿sí? Entonces el cura, el sacerdote no va a pensar nada de uno. Ay, ¿qué tal después me vea en la misa y empiece, ay, esta fue la que me confesó? El pecado es cobarde, dicen por ahí. O qué tal después él empiece a decir, a contar lo que yo he dicho. Ellos no pueden hacer eso. Ellos tienen un voto que tienen que decir eso, que tienen que guardar esos secretos, así los estén matando. Y ha sucedido. Es que me da pereza. Si nos da pereza las cosas de Dios, estamos en el camino equivocado. No encuentro un sacerdote, lo que nos decía nuestro hermano. Todos los sacerdotes nos confiesan. Es solamente que busquemos las horas en que en las parroquias hacen confesiones. A veces sí es un poco difícil, a veces son muy estrictos con esos horarios. Yo creeríamos que aquí en nuestro santuario ahora va a haber unos horarios más flexibles por lo mismo, por ser santuario. Nos dice Hebreos 8:12: yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Eso es lo que nos resume la confesión. Él nos perdona y nos acuerda más de nuestros pecados. Así vayamos 50,000 veces a confesarnos o a confesar lo mismo, Él va a volver a perdonarnos. Está en nuestra conciencia, en nuestro amor por Él, no repetir los pecados y no cometer los pecados. Es casi imposible porque somos seres humanos. Y sobre todo porque hay uno que siempre es el que se le repite a uno en la vida y es con el que más lucha. Es cierto. A mí me pasó algo muy lindo y es que me tocó confesarme, creo que 2 o 3 veces por el mismo pecado. Pues yo le pedí a la Virgen María que me diera la valentía porque es difícil, ¿no? Pero después de esa tercera confesión ya Dios me dio la gracia y ya no volví a cometer el mismo pecado. Pero es volverlo a hacer, es confesarse uno y pedirle a Dios que le dé la gracia. Y hay que confesarlo las veces que lo haya hecho. Es difícil, pero eso es también, es orar para que el Señor nos ayude a tener la fortaleza de no volver a cometer ese pecado que tanto nos martiriza. Para finalizar, ¿cómo vamos a hacer una buena confesión? Entonces, hay que hacer un examen de conciencia. Y vamos a entrar a miércoles, vamos a tener esta semana. Sería una época excelente para hacer una confesión. ¿Cómo hacemos un buen examen de conciencia? Por pedir, lo primero, como todo, pedir Espíritu Santo, para que nos ilumine y nos haga acordar, nos permita recordar de esos pecados. Pero no lo vayan a hacer, ¿no? ¿Qué? Que recordar los pecados y vuelvan y caigan en él. No, recordar para poderlos confesar. O sea, cuando uno no está poniendo cuidado, entonces. Y empezar por los mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Allí hay preguntas que uno puede hacerse, como por ejemplo, ¿me acuesto o me levanto sin orar? ¿Me avergüenzo de aparecer creyente ante los demás? Uy, ¿qué dirán de mí? He creído en supersticiones como amuletos, brujas, lecturas de naipes. Eso no, acá no pasa. El segundo mandamiento: no jurarás el nombre de Dios en vano. Preguntas como: ¿he dicho el nombre de Dios sin respeto y por cualquier tontería? La palabra nos dice, basta con decir sí o no, no es necesario jurar el nombre de Dios, no. Me tienen que creer cuando yo digo sí o no, es suficiente.
¿Cuál es el tercer mandamiento? ¡Wow! Santificar las fiestas. Preguntas como, ¿he faltado a misa los domingos? Las fiestas de guarda. Y fiestas de guarda, sí, es cierto. ¿Y qué día un sacerdote escuchaba que le decían eso? Él decía, es que solo con que yo falte un domingo a misa, ya eso es un pecado. Tengo que confesarlo. El cuarto mandamiento. Yo me lo sé de memoria y lo grabé en mi corazón. Honrarás a tus padres, se te prolongarán los días en la tierra y te irá bien. Es el primer mandamiento con promesa. Y el único. Es Deuteronomio 33, esa promesa es el único que tiene una promesa. Preguntas como, ¿he desobedecido a mis padres? No, pero no hay jóvenes acá. Sí, yo los saqué. Ah, sí, he desobedecido a mis padres. Ah, pues ahí está. Eso es una maravilla, eso es Normal. ¿Les he ayudado? ¿Me ha dado pereza ayudarles? ¿Los he tratado mal? El quinto. No matar, no matarás. No simplemente. Es que matar también, con la lengua también se mata. Y es más peligroso. Y es más peligrosa. He dicho groserías, he deseado que a otros les vaya mal, me he burlado de alguien, he puesto sobrenombres, he tratado a las personas con dureza, he dicho palabras ofensivas, he hablado mal de otras personas. Todo eso mata, no es correcto. Por ejemplo, cuando mataron a Raúl Reyes, quien dice, ay, ese guerrillero, menos mal se murió, y María. Ahí le estaban deseando la muerte. Independiente. Así es, sí, es cierto. El sexto mandamiento, no cometerás actos impuros. Y no solamente actos, ¿no? También deseos impuros. Es que yo como no he hecho nada, pero he mirado con deseo a mi vecina. Eso dice la palabra de Dios, que aquel que ha mirado con deseo a alguien ya ha pecado. Ya ha pecado. Con adulterio. He mirado películas impuras o revistas pornográficas o escenas impuras por televisión. He hecho acciones impuras conmigo mismo o con algunas personas. Tengo alguna amistad que me hace pecar. El séptimo, no robarás. Pero no solamente no robar lo material, ¿no? Por ejemplo, me vuelo de mi trabajo y me voy a dormir a mi casa. Eso es robar. Eso es robar. El octavo, no mentirás. O perder el año escolar también es robar. También es robar, sí señora. No levantar pasos. Llegar tarde o irse temprano sin justa causa. O entrar al Facebook en horas de trabajo. Entrar al Facebook o chatear en horas de trabajo. El octavo mandamiento, no mentirás. He dicho mentiras, he inventado de otros lo que han hecho o dicho. He hecho trampas en negocios o estudios. El noveno mandamiento, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. He codiciado a la mujer o el esposo de mi prójimo. No. El décimo, no desearás los bienes ajenos. He sido envidioso, he sido avaro, he comido más de lo que necesito. Ahí también. He sido orgulloso. Bueno, ahí tienen una guía para que ustedes hagan un examen de conciencia. Toca hacer lista. Hagan un propósito de no volver a pecar. Eso se llama enmienda. Vayan donde un sacerdote, se confiesen y cumplan la penitencia. Eso es lo que quería contarles hoy. Muchas gracias.